Hay un país que nunca eligió cómo llamarse a sí mismo. Durante más de 1000 años, ni siquiera tuvo la opción de intentarlo. Y cuando por fin logró liberarse, el nombre que le habían impuesto sus conquistadores fue el que se quedó para siempre. Estamos hablando de Vietnam. Vietnam no es una palabra vietnamita de origen, son dos palabras chinas. Viet era la forma en que los antiguos chinos llamaban a la gente que vivía en esa región del sur. Y Nam significa literalmente sur. Vietnam significa la gente del sur. Un nombre puesto por quien los dominaba, no por quienes vivían ahí. Pero esto es solamente el principio de una historia mucho más larga, porque Vietnam no perdió su nombre una sola vez. Lo perdió, lo recuperó y volvió a perderlo varias veces a lo largo de 2000 años. En el año 111 a.C., China conquistó el territorio y no se fue en una década ni en un siglo. Se quedó casi 1000 años. 1000 años es más tiempo del que ha existido la mayoría de los países que conocemos hoy. Durante ese milenio, el idioma oficial fue el chino, la escritura, el sistema de gobierno, hasta la filosofía que ordenaba la vida diaria. Todo venía impuesto desde fuera. Vietnam no recuperó su independencia hasta el año 938, casi 1000 años después de haberla perdido. Y aquí viene algo que casi nadie conecta. Cuando finalmente Vietnam logró tener sus propias dinastías, su propio territorio, su propia identidad, todavía escribía con caracteres chinos. El alfabeto que hoy usan, con letras latinas y acentos por todas partes, no lo inventaron ellos. Lo crearon misioneros portugueses y un jesuita francés en el siglo XVII. Nació como una herramienta religiosa para traducir la Biblia, y fue el gobierno colonial francés quien lo volvió obligatorio en 1910 para debilitar precisamente la influencia china sobre el país. Es decir, a Vietnam le impusieron el nombre, después le impusieron la escritura antigua, y más tarde otra potencia le impuso la escritura moderna. 3 capas de identidad, ninguna elegida por ellos mismos. Pero lo más extraño todavía estaba por venir, porque incluso después de independizarse de Francia, en 1954, Vietnam volvió a quedar dividido. Y esta vez, el conflicto llevaría su nombre otra vez, aunque ellos ni siquiera lo llamarían así. Casi todo el mundo conoce este conflicto como la Guerra de Vietnam. Estados Unidos entró bajo la idea de que, si Vietnam caía al comunismo, todo el sudeste asiático caería después. Costó, según distintas estimaciones, entre 1 y 3 millones de vidas vietnamitas y más de 58,000 soldados estadounidenses. Terminó en 1975, con la caída de Saigón. Pero dentro de Vietnam, casi nadie le llama Guerra de Vietnam. Le llaman la Guerra Americana. Y este pequeño cambio de nombre no es un detalle sin importancia. Es una declaración completa de perspectiva. Guerra de Vietnam pone a Vietnam como el escenario del problema. Guerra Americana pone al invasor extranjero como el verdadero origen del conflicto. Exactamente como ellos habrían descrito la guerra anterior, contra Francia. El nombre de una guerra nunca es neutral. Revela automáticamente desde qué lado se está contando la historia. Y aquí está el giro final. Cuando Vietnam finalmente ganó, cuando por primera vez en 2000 años pudo decidir su propio destino sin que ninguna potencia extranjera se lo impusiera. Lo primero que hizo fue quitarle el nombre a una ciudad. Saigón dejó de llamarse Saigón. Pasó a llamarse Ciudad Ho Chi Minh. Y aunque ese fue el nombre que ganó en los mapas, la mayoría de la gente que vive ahí, todavía hoy, sigue diciendo Saigón. Como si, después de 2000 años de que otros decidieran cómo llamarlos, una parte de Vietnam se hubiera negado, en silencio, a dejar que le cambiaran el nombre una vez más.